Estamos aquí en los estudios de Gigavisión en La Paz con el ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo, con quien vamos a conversar respecto a estas 30 auditorías que se han encomendado en los últimos meses y que arrojan un mal manejo administrativo durante el gobierno de la señora Yanine Áñez y durante la dirección de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. Se habla, las auditorías reflejan un presunto daño, una presunta malversación de 156 millones de bolivianos. Estamos aquí con don Eduardo del Castillo, con quien vamos a conversar para poder conocer más respecto a los resultados de estas auditorías que se han encomendado en los últimos meses. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Muchas gracias por la oportunidad de poder informar al pueblo boliviano la pésima y corrupta gestión del señor Arturo Murillo a la cabeza del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, quiero pedirte permiso para poder mandar a nombre mío y de todo el Gobierno Nacional mis más sentidas condolencias al compañero periodista Pablo Calucho y a toda su familia, un gran periodista que ha perdido nuestro país. Aprovechando este momento y este espacio para dirigirme al pueblo boliviano, quiero informar nuevamente del resultado de 22 auditorías preliminares que ha arrojado el Ministerio de Gobierno, sobre las cuales versan 69 millones de bolivianos. El pasado diciembre ya habíamos arrojado el resultado de 8 auditorías preliminares por la suma de 87 millones de bolivianos. Estamos hablando de un daño de más de 156 millones de bolivianos, con los cuales se pudo haber destinado para la pandemia, con los cuales se pudo haber comprado botiquines, medicamentos, hospitales para el pueblo boliviano, para la policía boliviana. Sin embargo, destinaron desde lo más insulso, como comprar con 500.000 bolivianos talco para la policía boliviana. ¿Cómo? ¿Talco? O sea, el talco que se ponen los bebés también. 500.000 bolivianos en talco. Exactamente. Este es un proceso con el cual estamos iniciando un proceso penal por malversación de fondos. Era un proceso que no estaba registrado en el PAC. ¿Qué traía el talco? ¿Traía un poco de diamante, oro? Porque estamos hablando de 70.000 dólares en talco, un poco más. Exactamente. Son 500.000 bolivianos. Que no solo eso, direccionaron a las empresas para que sea adjudicada esta empresa. Supuestamente recibieron la documentación de 4 empresas diciendo que las 4 empresas cumplían este proceso de adjudicación. Hemos revisado los papeles de trabajo con la auditora y con todo el equipo del Ministerio de Gobierno y se ha descubierto que ninguna de las otras 3 empresas habría presentado documentación de respaldo. Esto quiere decir, y este proceso que lo sacaron justo días antes de perder las elecciones subnacionales, compraron 500.000 bolivianos en talco. Usted se imagina, cuando habían casi 180 efectivos policiales que ya habían muerto en nuestro país, el señor Arturo Murillo y todo su equipo se preocupaba por comprar talco en nuestro país. Así también los 156 millones de bolivianos que se han destinado para la lucha contra el narcotráfico, para la erradicación de los cultivos de coca, con todo el manejo de la corrupción, es nefasto. ¿Por qué? Porque los informes que hemos recibido de la UNODC y de organismos internacionales es que 178 días no se luchó contra la corrupción, contra el narcotráfico y con la erradicación de la hoja de coca y la racionalización de la hoja de coca en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos dónde está el talco en estos momentos. No sabemos qué se hizo con la comida putrefacta que contrataron en este servicio, que muy bien lo denunciaste en su momento. No sabemos qué se hizo con las llantas en este momento. Todo el equipo innecesario que compraron cuando las fuerzas no estaban trabajando, la destinaron en perjuicio del pueblo boliviano. Y actualmente es un compromiso de este gobierno recuperar cada centavo que fue malversado, que fue retirado de las arcas del Estado, que fue destinado para otros fines con los cuales no fue presupuestado. Hemos visto desde contratos desde talco hasta el mantenimiento de aviones con contratos lesivos al Estado. Es lamentable, ya conocíamos múltiples facetas del señor Arturo Murillo, vinculadas a la misoginia, vinculadas a su carácter asesino. Ahora, hace unas semanas, hemos visto su vinculación con el narcotráfico y ahora estamos demostrando al pueblo boliviano sus vínculos con la corrupción. Nos complace señalar que en estos momentos ya hemos desbaratado totalmente la red de corrupción que se había armado en el Ministerio de Gobierno. Ministro, usted decía, ¿no? Nosotros hablábamos y claro, en ese entonces parecíamos unos loquitos, ¿no? Mostramos
la contratación millonaria de catering para las fuerzas de tarea que erradican la hoja de coca en el Chapare y en los Yungas. Eran contratos millonarios, contratos jugosos, un contrato por 25 millones de bolivianos y el otro contrato por más o menos el mismo monto. Hablamos de 50 millones de bolivianos en comida para esta empresa Gate Gourmet, pero claro, la comida, ni los perritos comían esa comida, ¿no? Y bueno, allí se ha logrado establecer también un daño económico, se ha logrado verificar los informes porque los CEO, tanto de los Yungas como del Chapare, en su momento hicieron conocer que la comida no era apta, y es más, hay un informe que establece que los soldaditos de la Fuerza de Tarea Conjunta enfermaron de salmonela, ¿no? Exactamente, Junior. Estos procesos que muy bien los manifestaste al pueblo boliviano en su momento. El primero era por la suma de más de 18 millones y el segundo por la suma de más de 25 millones. Se compró alimentación para los soldados, se los enfermó, y no solo eso. Luego las tropas no estaban trabajando, no estaban erradicando, no estaban racionalizando la coca en nuestro país. Estamos hablando de un daño económico en total, con estos 30 informes de auditoría preliminar, un daño económico de más de 156 millones de bolivianos. Imagínense todo el pueblo boliviano cuántos hospitales pudimos construir, cuántos medicamentos pudimos comprar y cuántas vidas pudimos salvar durante la pandemia. Agarraron, nos persiguieron políticamente, encarcelaron al pueblo boliviano para que no se dé cuenta cómo se robaban nuestro dinero. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Ustedes han presentado ya denuncia o sencillamente se va a quedar en una denuncia pública? Porque claro, estamos hablando de un montón de plata, estamos casi en 6 millones de dólares por una comida que no sé si se entregó y además en qué condiciones se la entregó a los soldados, ¿no? Al respecto, debo manifestar que ya hemos iniciado 49 procesos administrativos que seguramente con los indicios recolectados van a derivar en procesos coactivos civiles, en procesos penales, para ver si existió el verdadero daño económico al Estado. Estos 49 procesos están iniciados en contra de 52 personas. Estamos hablando de toda una red de corrupción por la suma de más de 83 millones de bolivianos. Así también hemos iniciado 4 procesos penales en contra de 7 personas. Evidentemente está involucrada también el señor Arturo Murillo, que firmaba contratos y luego iniciaba el proceso de adjudicación a las empresas. Estos 4 procesos penales hacen la suma de más de 73 millones de bolivianos. Imagínense cuántas vidas pudimos salvar con este dinero en la peor época que hemos vivido las y los bolivianos. Ministro, hay también un informe de auditoría, usted me dirá, respecto a la adquisición de repuestos de una marca, de una casa automotriz que está en Bolivia, para la Fuerza de Trabajo Conjunto del Chapare y de los Yungas. ¿Qué se ha logrado establecer y detectar en ese caso? Hemos visto, no es solo el único proceso, hay varios procesos con similares características. Hemos visto que ha habido direccionamiento a ciertas empresas privadas en nuestra región. Así también hemos evidenciado que en el contrato del mantenimiento de las aeronaves, estamos hablando precisamente de los helicópteros, con los cuales deberían prestarse un servicio a la población para la erradicación y racionalización de la hoja de coca en nuestro país, generaron contratos lesivos al Estado. ¿Por qué? Porque el contrato tenía una vigencia de un poco más de 100 días y uno tenía que avisar si solicitaba el mantenimiento con 60 días de anticipación. Estamos hablando de 2 meses de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos más de 30 millones de bolivianos que se destinaron a este contrato no se pudieron ejecutar, no se los pudo aprovechar por el pueblo boliviano porque el margen de ejecución era muy corto. Además, le adicionaron 30 días excedentes sin cargo a multa, sin ningún tipo de beneficio para el pueblo boliviano a favor de la empresa. Estamos hablando de contratos que han perjudicado al pueblo boliviano y un contrato de más de 30 millones de bolivianos. Pero si no había erradicación, los helicópteros estaban parados allí o de repente salían a dar una vuelta, no sé, 30 millones por mantenimiento, cuando la erradicación, y obviamente hablamos de los helicópteros que están destinados a la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿no? Exacto, y ahora todo se forma como un rompecabezas y ya sabemos cuál fue la verdadera
astucia o la verdadera planificación del señor Arturo Murillo. Generar un contrato multimillonario para favorecer a una empresa extranjera, ni siquiera para favorecer a empresarios bolivianos. Pero no me diga que los que tienen sede en Estados Unidos, ¿no? De repente es igual que como los gases. Es decir, todos dicen, ¿y dónde de repente y cómo está el dinero, no? Claro, sucede que en el caso de los gases, en el caso de armas y en el caso de otros elementos que compraba el Ministerio de Gobierno, porque lo hemos investigado, eran empresas con sede, no empresas americanas, empresas de ciudadanos bolivianos, cochabambinos. No tengo nada contra los cochabambinos, pero sucede que Arturo Murillo es cochabambino, ¿no? Entonces, ciudadanos bolivianos, cochabambinos, que sucede que instalan una empresa en Miami, en los Estados Unidos, claro, hacen la compra. ¿A dónde va el dinero? Directamente una transferencia a los Estados Unidos. ¿Dónde se queda el dinero? En los Estados Unidos. ¿Dónde está asilado Arturo Murillo? En los Estados Unidos. Entonces, pero muy fácil. La empresa tenía sede ¿dónde, ministro? En Estados Unidos, evidentemente, Junior. Y algo que no quiero dejar sin comunicar al pueblo boliviano es que este contrato diseñado para retirar recursos del Estado también estaba diseñado para que los helicópteros no funcionen. Y es por eso, luego de sus vínculos con el narcotráfico, de su protección a narcotraficantes y peces gordos por parte del señor Arturo Murillo, hemos evidenciado y nos han dejado sin aeronaves, sin helicópteros en funcionamiento. Y esto se debe porque no querían que entren a los parques nacionales a encontrar estos laboratorios, a estos megalaboratorios que estamos encontrando ahora, porque estamos poniendo en marcha y en funcionamiento estos helicópteros que son en beneficio del pueblo boliviano porque luchan contra el narcotráfico. Algo que jamás hizo el señor Arturo Murillo, de luchar de manera frontal contra el narcotráfico. Todo lo contrario, bajo el justificativo de la pandemia, dijo: no vamos a erradicar, no vamos a racionalizar y no vamos a luchar contra el narcotráfico. Imagínense que otro delito similar, que exista un feminicidio en nuestro país, y diciendo que estamos en la tercera ola, el actual ministro de Gobierno diga que no va a investigar. Es totalmente nefasta la actitud del señor Arturo Murillo, generando algunos elementos como excusa para justificar que no se luchó contra el narcotráfico en nuestro país. Usted dice, ministro Arturo Murillo es un exministro vinculado al narcotráfico. Él dice que no, él dice que lo extraditó a Pedro Montenegro, que parece haber sido su gran hazaña, porque luego no se extraditó a nadie más, ¿no? Pero ¿qué pasa con Lima Lobo? Parece que quienes estaban por allá o eran de la región de donde era Yanine Áñez tenían la protección, eran intocables, y quienes eran o se dedicaban a estas actividades ilícitas en otras regiones del país, parece que a ellos sí les caía. Porque usted dice que tiene vínculos o tuvo vínculos con el narcotráfico. Hay una red de narcotráfico lamentable, ni siquiera en las películas podríamos imaginarlo, lo que montó la señora Áñez y el señor Arturo Murillo. Allá por el 2017, en el país vecino del Brasil, cayeron dos personas, dos jóvenes, con narcotráfico con más de 400 kilos de cocaína. Estamos hablando del sobrino de la señora Áñez y el sobrino del señor Einar Lima Lobo. Luego, cuando toca la extradición al país vecino del Brasil del señor Einar Lima Lobo, aparecen informes del ex coronel, en ese momento del director nacional del Interpol, que menciona que el señor Arturo Murillo no dejaba y no autorizaba que se extradita al señor Einar Lima Lobo cuando existían todas las condiciones materiales para proceder a la extradición. Estos informes están al interior de la policía boliviana y en los juzgados, presentados el 20 de enero del 2020. Estamos hablando mucho antes de que se recupere la democracia en nuestro país. Luego también podemos evidenciar una serie de cuestiones, la no extradición, podemos hablar los vínculos sanguíneos con el narcotráfico de estas dos personas, y en los próximos días vamos a presentar la tercera prueba de la vinculación de la señora Áñez, el señor Arturo Murillo y sus ministros con el narcotráfico. Es decir, usted me está diciendo que Arturo Murillo protegía a narcotraficantes en el país. Desde luego que sí, y por eso hemos presentado una denuncia penal en contra del señor Arturo Murillo y también en contra del señor Montero, el ex coronel de la policía boliviana, quien fungía como comandante general de la policía boliviana, y lo estamos citando a declarar a este coronel para que dé su verdad.
por qué recibía instrucciones del señor Arturo Murillo para que no se extradite al señor Einar Limalobo y por qué se amenazaba al anterior director de Interpol de la policía boliviana con retirarlo del cargo y con procesarlo si es que procedía a esta extradición. Ahora, usted ha procedido a la extradición, ha entregado a las autoridades brasileñas al señor Jesús Einar Limalobo. ¿Por qué lo hizo usted y por qué no lo hizo el anterior gobierno, digamos? Evidentemente porque el señor Arturo Murillo protegía a gente vinculada con el narcotráfico. El señor Arturo Murillo está vinculado con el narcotráfico y el actual gobierno está luchando de manera frontal contra el narcotráfico. Eso lo está viendo de manera evidente el pueblo boliviano cuando superan en los 4 meses de gestión por más de 2,5 toneladas lo incautado por el señor Arturo Murillo. No lo dijo usted, lo dijo la 1DC, ministro, hace algunos días atrás en el informe. Hay avances. ¿Qué pasa con estos 400 kilos? Imagínese usted, parece que no les bastaba con unos 40 kilitos. 400 kilos de 1.400 que debían ser incinerados. La 1DC ha dicho que ellos no vieron esos 400 kilos y que fueron cambiados en estos horcones donde fueron encontrados. Imagínese, Junior, imagínese todo el pueblo boliviano, la pérdida de más de 400 kilos de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando que el kilo aproximadamente en Bolivia vale $2.000. Estamos hablando de $800.000 de narcotráfico que desaparecieron en la gestión del señor Arturo Murillo. Esta droga tuvo que haber sido incinerada de manera inmediata y cuando realizó la inspección la 1DC empezaron a taladrar los troncones y el señor Arturo Murillo con toda su comitiva, estamos hablando del ex viceministro Zamora, no quería que se taladren. Generaron todas las condiciones materiales para que no se haga la inspección de la incineración de esta tonelada con 400 kilogramos de cocaína. Generaron todas las condiciones y la 1DC se dio las tareas suficientes, se generó las herramientas necesarias y empezó a perforar estos troncones nuevamente y evidenció la falta de 400 kilos de cocaína que habían desaparecido en el gobierno del señor Arturo Murillo. Pero ahora, ministro, ¿cómo avanzan las investigaciones? Porque se tiene que saber quiénes estaban al mando, quiénes estaban encargados, quiénes eran parte de este equipo de policías al servicio de Arturo Murillo en aquel entonces, porque están los registros, obviamente, para establecer y poder verificar qué fue lo que pasó, quién fue cómplice y quién favoreció, no sé si a Murillo, a Montero, no sé, pero hay que identificar eso, ¿no? Algo que no va a poder hacer el señor Arturo Murillo es entorpecer la investigación que estamos realizando como pueblo boliviano, la investigación que están haciendo las autoridades de gobierno y también las autoridades judiciales que han abierto a raíz de este informe de la 1DC un proceso en contra del señor Arturo Murillo y los cómplices de la desaparición de estos 400 kilos de cocaína. Pero, ¿qué se le dice al pueblo boliviano, ministro? Que sucede que Interpol no quiere ni siquiera activar el sello azul contra Arturo Murillo. Bueno, todos sabemos que está en Estados Unidos, ha subido algunas fotografías allí en la Lincoln Road, ahí muy cerca de la playa, tomándose un cafecito, disfrutando del sol, pero bueno, no se puede ni siquiera activar el sello azul. ¿Se ha pensado en que usted o alguna autoridad de gobierno viaje a los Estados Unidos para tratar de canalizar y presentar la documentación a las autoridades norteamericanas para hacerle conocer que Arturo Murillo no solamente se está siendo sometido a una investigación por presuntos hechos de corrupción, sino también por un tema que para los Estados Unidos es de vital importancia, ¿no? O por lo menos así lo manifiestan, que es este tema del narcotráfico? Primero, manifestar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Lo que queremos generar es que el señor Arturo Murillo le rinda cuentas al pueblo boliviano. Hace un momento manifestabas que estaba disfrutando del sol. Yo puedo manifestar y asegurar que está disfrutando el dinero del pueblo boliviano. Vamos a conseguir que se respeten todos y cada una de las etapas procesales en nuestro país. Y creemos que los organismos internacionales están para proteger los derechos de la ciudadanía. Y en este caso estamos hablando del Interpol, que se ha creado para evitar que existan crímenes transnacionales y evitar la impunidad de quienes cometen crímenes en sus países o en diferentes territorios. Y por eso creemos que con la evidencia que tenemos, con los informes de la 1DC, con la pérdida de 400 kilos de cocaína, ha generado
daños irreversibles para el pueblo boliviano y para toda la comunidad internacional, y tenemos la certeza de que Interpol en este caso va a dar el sello azul correspondiente. Ministro, antes de irnos, usted daba una conferencia de prensa este pasado martes en su cartera de Estado. Y bueno, don Arturo Murillo, desde los Estados Unidos, seguía muy de cerca esta conferencia de prensa. ¿Qué le diría a usted, ministro, en estos momentos si de repente don Arturo Murillo también está viendo esta entrevista? Arturo Murillo, desde luego, con esa visualización en vivo de la entrevista que hemos dado, de la red de corrupción que hemos desarmado al interior del Ministerio de Gobierno, ya está noticiado que le estamos iniciando un proceso. Él jamás ahora puede desconocer que le hemos iniciado un proceso penal y él debe apersonarse como corresponde. Si no, de otras maneras, el proceso va a continuar conforme al debido proceso. El señor Murillo dijo en su momento que no se iba a ir, le iba a acompañar a Yanine Áñez y ya vemos, ¿no? Yanine Áñez está detenida y él salió 2 días antes de que vaya a fenecer el mandato como tal. Es decir, usted lo invita a que venga y dé la cara en nuestro país para que enfrente los procesos que hay en su contra. Pero Arturo Murillo dice que no hay las garantías suficientes ni necesarias para someterse a un proceso penal en Bolivia. Las garantías no existían durante su gobierno. Las garantías no existían porque la persona que pensaba diferente era encarcelada. Aquí lo que va a actuar es la justicia boliviana de manera imparcial y de manera independiente, sin ningún tipo de injerencia del gobierno central del Estado, y lo hemos venido demostrando el día de hoy. Antes se detenían a las personas de manera previa y luego le iniciaban un proceso. Eso no está sucediendo el día de hoy. Están avanzando los procesos, respetando el debido proceso, respetando las reglas internacionales del derecho, las normas convencionales. Y lo invitamos al señor Arturo Murillo, que le rinda cuentas al pueblo boliviano en materias de corrupción y en materia de narcotráfico y muchas otras materias que el pueblo boliviano debe saber lo que realmente hizo este señor en el país. Ministro, una última pregunta, porque claro, Arturo Murillo no pudo haber hecho todo lo que hizo solo. Hay mucha gente que no firmaba, pero por ejemplo hay identificado claramente a un grupo de personas, entre ellos algunos parlamentarios, que eran los operadores políticos de Arturo Murillo en Santa Cruz, por ejemplo, y que nada se movía en esta región del país sin la venia de este parlamentario que era casi que la mano derecha y los ojos del ex ministro de Gobierno. ¿Qué pasa en esos casos? Porque Murillo tenía una especie de delegado en cada departamento que era el encargado de conversar, hacer lobby y concretar una serie de negocios durante el gobierno transitorio. Eso es algo que todos saben y que obviamente ese tema no dejó factura ni dejó recibo. Desde luego que sí, las investigaciones van a continuar de manera prolija, respetando las garantías y el debido proceso en nuestro país. Evidentemente, retirar más de 156 millones de bolivianos del Ministerio de Gobierno, proteger al narcotráfico, no lo hace una sola persona. Es por eso que hemos iniciado los procesos administrativos correspondientes al interior del Ministerio de Gobierno y seguramente la justicia encontrará los indicios suficientes para poder desbaratar a toda la organización que protegía el narcotráfico, a toda la organización que favorecía la corrupción en el gobierno de la señora Áñez. Y estos indicios van a ser respetados y es todas estas personas que le robaron al pueblo, que le mintieron, que lo asesinaron, que lo mataron, van a tener que rendir justicia en algún momento. Muchas gracias, ministro, por estos minutos, por este diálogo, por esta conversación respecto a estas 30 auditorías que se han llevado a cabo durante los últimos meses, que arrojan como resultado un presunto daño económico y una malversación durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que supera los 156 millones de bolivianos. Gracias, ministro, por su visita. Muchísimas gracias, Junior, y siempre presto para informar al pueblo boliviano todas las tareas que estamos realizando en beneficio de toda la patria. Muchas gracias. Nos vamos. Buenas noches. Permiso.